Dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Estamos hablando de Jesús. Y vamos a estar hablando de Jesús. De hecho, así debería de ser todo el tiempo, hablar de Jesús. Jesús está en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en todos lados. El testimonio de la palabra es Jesús. Se habla de Él. Todas las historias alrededor son circunstancias planeadas por Dios porque la historia le pertenece a Él. Y toda la historia la hace Él para anunciar a este Jesús. Y la Biblia es muy insistente en esto. A veces en la Biblia no vemos en el Antiguo Testamento su nombre, pero lo vemos presente, tipificado, a veces con asuntos, con personas, a veces lo vemos también con algunos elementos, con algunos artículos, algunas cosas. Pero Jesús está anunciado y Jesús está predicado y además Jesús mismo predicó. Él pues es el centro de nuestra atención. A propósito de esto, para dar énfasis a esto, hemos procurado hacer una serie de sermones en estos meses que tengan que ver con conocer a Jesús, de conocerlo a Él, conocerlo más. La gran pregunta que se tiene siempre es, ¿quién es Jesús? Les vamos a la calle y preguntamos a las personas, para ti, ¿quién es Jesús? Tenemos una gran cantidad de respuestas al respecto. Tenemos nosotros respuestas de todo tipo. Tenemos las respuestas universales. La respuesta más categórica cuando decimos quién es Jesús, casi todos dicen Jesús es el Hijo de Dios. Algunos que no quieren creer en Jesús dicen fue un profeta o fue un maestro. Algunos otros, muy religiosos, llegan a decir Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de María. Algunos un poco más religiosos dirían Jesús es el Salvador. Y que bueno, tenemos una gran cantidad de definiciones de Jesús, muchos de ellos, si no es que todos, son parte de la verdad. Lo más preocupante es que cuando llegamos a la iglesia entre los cristianos de nuestra época y les preguntamos quién es Jesús, a veces es lamentable saber que la gente, muchos, no todos, no saben quién es Jesús. Y tenemos las mismas respuestas. Pero ¿quién es Jesús? ¿Qué conocemos de Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde encontramos una identificación de Jesús? Conocemos la historia de su nacimiento, conocemos un poco la historia de su vida, de su ministerio, y conocemos un poco acerca de su pasión, su muerte y su resurrección. Pero para mí, para ti, para nosotros, ¿quién es Jesús? En el Nuevo Testamento los evangelistas hacen énfasis en esto y en algunos momentos los evangelistas narran que la pregunta de algunas personas era ¿quién es este? Había la duda, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? El Evangelio de Juan hace la misma pregunta, ¿quién es Jesús? Aun y cuando no está explícita de tal manera, sí habla acerca de quién es Él. De hecho, el domingo pasado estudiábamos un poco los últimos versículos del capítulo 20, en donde Juan está estableciendo una verdad, un propósito de su libro, diciendo, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Ahora, Él tiene el propósito de decirnos a nosotros, ¿quién es Jesús? A lo largo de todo el Evangelio de Juan, el mismo Jesucristo y el testimonio de otros nos dicen quién es Él. Para cumplir con esto, el Señor Jesucristo mismo, solo en el Evangelio de Juan, nos habla y nos dice, yo soy. Y algo nos dice de quién es Él. Preguntamos, ¿quién es Jesús? Y el mismo Jesús va respondiendo a lo largo de todo el Evangelio de Juan, ¿quién es Él? Diciendo, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la resurrección y la vida. Él nos dice quién es. De tal manera que este mes y el que viene vamos a estar viendo estos yo soy. ¿Quién dice Jesús que es Él? Como todo está en el Evangelio de Juan, vamos a centrar nuestra atención en el Evangelio de Juan, que ya conocemos su propósito, pero que ahora queremos conocer a este Jesús, al que usted y yo adoramos, al que nosotros cantamos.
Dice el coro, Jesús es mi Rey soberano. ¿Esto tiene impacto en la vida de nosotros? ¿Satisface una necesidad espiritual? ¿Entendemos a quién estamos adorando? ¿Conocemos al Jesucristo que nos ha salvado? El propósito es conocer quién es Jesús. Usted dirá, pero pastor, yo ya sé quién es Jesús. Llevo 20, 30, 40 años en la iglesia. Ya sé quién es Jesús. Bueno, borre un poco esto y vamos a conocer, a reconocer quién es Jesús. Juan tiene este propósito y va a contarnos, si no de manera cronológica, sí los eventos, las señales, como decíamos el domingo pasado, más significativas para señalarnos a este Jesús que es el Salvador de nosotros. Así que entonces nos metemos en esta aventura de conocer a Jesús. ¿Quién es Él? Él dice, yo soy. Ahora, cuando Él dice yo soy, tenemos nosotros que entenderlo a partir de su contexto. Y usted como yo sabemos que el contexto es importante, porque un texto sin el contexto es puro pretexto. No podemos nosotros tomar un texto y aislarlo de su contexto. Y en el contexto tenemos nosotros que hay un contexto inmediato, anterior o posterior, un contexto paralelo o remoto. Nosotros tenemos que entender el contexto e ir un poco más atrás, e ir un poco más adelante para poder entender el pasaje que estamos estudiando. En el caso de cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy, no solamente tenemos contextos inmediatos anteriores y posteriores, sino el contexto de cada yo soy está alrededor de todo el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 1. Pero además tenemos un contexto remoto. ¿A qué me refiero? Tenemos un contexto que apunta hacia el principio. Juan usa esto. Juan nos remite a esto. Tanto este Evangelio de Juan como Primera de Juan empiezan igual que Génesis, en el principio. En el principio. Nos lanza entonces hasta el principio, pero un poco después del principio también nos narra la historia de Moisés cuando Moisés pregunta a Dios, voy a ir con Faraón y me va a preguntar quién te manda, quién digo que me manda. Él dice, yo soy el que soy. Yo soy, te manda. Así que ahí tenemos un contexto importante de conocer a Jesús. Usted dirá, pero allá fue Dios quien se lo dijo. Acá dice Jesús, yo soy. Ahora vamos a ver un poco cómo esto tiene la misma intensidad de interpretación. Juan entonces empieza en este contexto tomando el capítulo 1. Usted sabe, el capítulo 1, y casi muchos de nosotros lo sabemos de memoria, del versículo 1 al versículo 18, que algunos cuando fuimos niños nos los hicieron aprender de memoria, pero esos versículos, primeros 18 versículos, son completamente importantes, necesarios para el entendimiento del resto del Evangelio. Algunos comentaristas dicen que estos 18 versículos son como el prólogo o el prefacio. Narran, dicen de una manera clara y contundente en 18 versículos, lo implícito. Y luego del versículo 19 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 21 de Juan, va a poner explícito lo que dice en los versículos 1 al 18. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el contenido de casi todo el Evangelio está en estos 18 versículos, del 1 al 18. A partir de allá, Juan va a estar contando historias que acatan, que obedecen, que van ahí, en este punto fulminante, determinante, de que Jesucristo es Dios. Es muy importante entonces el estudio de estos primeros 18 versículos. No podemos entrar a estudiar los yo soy de Jesús sin considerar el capítulo 1. Ahora no lo vamos a considerar todo completo. No vamos a hacer un análisis y un estudio exhaustivo de este pasaje, pero sí lo vamos a contemplar para los propósitos de estudiar los yo soy de Jesús. Dice el evangelista en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué nos dice esto de quién es Jesús? Lo primero que tenemos que entender es que lo que está haciendo Juan es refiriéndose a Jesús. Está Verbo. Incluso en algunas de nuestras Biblias está hasta con mayúsculas. El Verbo es Dios. El Verbo está ahí y el Verbo es Jesús. Más adelante en el versículo 14 vamos a ver cómo Él se encarna y este Verbo, dice, fue hecho
carne y habitó entre nosotros. Entendemos pues que es el verbo de vida, el cual se hace referencia en 1 de Juan capítulo 1. Este verbo de vida, este verbo encarnado, este verbo es Jesucristo. Así que entonces tenemos una primera pista. Este verbo estaba desde el principio. Y era con Dios. Estaba con Dios. El verbo era Dios. Desde el principio. Una cosa que es muy importante entender para conocer a Jesucristo es que Jesucristo existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Hablamos de la preexistencia de Cristo. Cristo ha existido siempre. No hay un punto histórico en donde nosotros podamos empezar a conocer a Cristo. Ahora, usted me conoce a mí, yo le conozco a usted, yo conozco a mi esposa. Y yo digo que a mi esposa la conozco desde que es niña. Mi manera de decir las cosas es la conozco desde siempre. Pero ella tiene un principio. Y desafortunadamente tendrá un fin. Ella me conoce a mí desde la cuna. Desde el principio, pero desde mi principio. ¿Podemos conocer a Jesucristo desde su principio? Ahora, ¿lo podemos ubicar nosotros a Jesús? Claro, Jesús existe desde Belén, desde Nazaret. Jesús existe a partir de la profecía de Isaías, cuando se anunció. ¿Jesús existe en el protoevangelio, Génesis 3:15, cuando fue prometido? No, desde el principio. Ahora dirá usted, entonces ya entendí. Jesús existe desde la creación, porque Dios dijo, hagamos. ¿Existe desde el principio? La respuesta es, tampoco. Dios, Jesucristo, existe antes de la creación. Usted le da un paso atrás a Génesis 1:1 y encuentra a Cristo. No tenemos nosotros que caer en el error que caen algunos herejes diciendo que Cristo es un ser creado. Cristo existe desde la eternidad y hasta la eternidad. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba con los fariseos, con los discípulos, una vez dijo en el capítulo 8, verso 56, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué caramba! Antes de que Abraham fuese, Él es. Entonces alguno puede pensar, entonces es un poquito antes de Abraham, por lo tanto empieza en un momento histórico. Pero el Señor Jesucristo en el discurso de despedida, en esta oración maravillosa que Él hace, intercesora por nosotros, dice en el capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. La gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo existe desde siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad. Es muy importante este conocimiento para nosotros y entender cuando el Señor Jesucristo dice yo soy, porque su esencia está desde siempre y para siempre. No lo podemos pues ubicar en un momento histórico, sino que lo que tenemos que contemplar en la eternidad que usted y yo no acabamos de entender. ¿Quién puede explicar la eternidad? ¿Qué definición hay para la eternidad? Cualquier definición de eternidad es limitada, por lo tanto ya no es eternidad. No hay manera pues de definir la eternidad. ¿Cómo será? La eternidad es lo que existe y no podemos contemplar. ¿Cómo la definimos? Es difícil. No lo podemos entender y en la trascendencia de Dios nos quedamos en el conocimiento y en el saber que Jesucristo existe desde siempre. Dice la palabra en el versículo 2 que este era en el principio con Dios. Lo que da otro indicio de la eternidad, de la preexistencia de Cristo. Una versión es, de hecho en el idioma original pudiese traducirse, que estaba en el principio cara a cara con Dios. Nosotros tenemos una doctrina hermosa, creo yo, que es la que se apega completamente a la Biblia. Y creemos en el pacto de redención. Y creemos que el pacto de redención es cuando el Señor, la Trinidad completa antes de la creación del mundo, se reunió consigo mismo, Dios,
para planear la redención del hombre. Pues desde entonces, Jesucristo existía. Hay un pasaje que es hermoso, que determina y lo aclara de una manera contundente la preexistencia de Cristo. Un pasaje poco utilizado para esto, pero se encuentra en Proverbios 8. Mire usted lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 8, del 27 al 30. Proverbios 8, 27 a 30 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahí estaba yo. Desde luego que habla de Jesús. Jesús, pues, está desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Quién es Jesús? Entonces el primer conocimiento que debemos de tener es entender que Él existe desde siempre. No estamos adorando a un ser creado. Estamos adorando a un Dios eterno, infinito, preexistente, Jesucristo. Pero lo otro que debe de ser importante para nosotros, para conocer a Cristo, es entender que Él es el ser creador. Él es el creador también. Esto es muy claro, nosotros lo hemos visto a lo largo de los años. Sabemos que Jesucristo es el creador. Lo hemos visto, nos lo han explicado. Desde siempre nos han dicho que en el principio Dios creó y dice hagamos, y entonces incluimos a Jesucristo. Esto es cierto y absoluto. Él es el creador. Él es el perito arquitecto de todas las cosas que hay en el universo. Es el creador. Dice el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él son todas las cosas. ¿No le parece que ese es un motivo de adorarle y alabarle? ¿No le parece que a lo mejor Pablo, cuando escribió el capítulo 11 de Romanos, emocionado con este conocimiento y también la salvación de los gentiles, hablaba y resumía su pensamiento diciendo: porque de Él y por Él y para Él fueron todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén? ¿No le parece que Pablo, cuando escribió a los colosenses y les dijo en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, y después añade: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador de todas las cosas. Cualquier cosa que usted piense, cualquier cosa que usted diga, lo que usted señale, Él lo creó. Él lo creó. El mar, las estrellas, el universo, los cielos, el polvo, los árboles, los animales, nosotros. ¿No es cierto que el Salmo dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? Porque Él es el creador de todas las cosas. Dice el texto que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sabe qué? Sin Él nada de lo que tenemos aquí pudiera existir. Sin Él usted no existiría. Porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La razón de toda la creación la tiene Cristo. Él es, por cierto, la razón de nuestra existencia. Por Él nosotros estamos aquí. Crean en Él o no crean en Él. Toda la humanidad es creación de Él. Pero siéntase un poco mejor. Usted y yo somos creación de Él y por Él estamos aquí. Pero además, nosotros hemos sido adoptados por su sangre y somos sus hijos.
porque no todos son hijos. Todos son criaturas de Dios, pero hijos solamente los que Él ha escogido para salvación, de entre los cuales estamos usted y yo. Entendemos nosotros pues que Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Entendemos nosotros pues que Él es el creador de todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo le pertenece a Él. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Usted le pertenece a Él. ¿Qué sabemos de Cristo? Sabemos que existe desde siempre. Sabemos que Él es el creador de todas las cosas, incluyendo su vida, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero además, Él representa a Dios en el mundo. ¿Cómo lo hace? Lo primero que sucede es que Él se encarna. Dice el versículo 14 que aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo fue hecho carne? Pues en María. Entonces nace el Señor Jesucristo. Y cuando nace el Señor Jesucristo, siendo todas las cosas de Él y nada de lo que ha sido fue hecho sin Él, nace en un vientre que le pertenece a Él. Nace en una casa que le pertenece a Él. En una cuna prestada, pero que era de Él. Vive en una casa prestada, pero que era de Él. Muere en una tumba prestada, pero era de Él. En una cruz prestada, que era de Él. Con clavos que eran de Él. En una cruz, una corona de espinas, que era de Él. Comió pescados, que eran de Él. Se vistió con ropas que le pertenecían a Él. Y siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria celestial y se humilló hasta lo sumo, viniendo a vivir en un mundo que le pertenecía y que le fue hostil. Pero todo era de Él. Y se encarnó, y la encarnación nos habla de este Jesucristo maravilloso, que empieza a cumplir su plan de la salvación en la encarnación, y que va a vivir en un mundo que le pertenece, pues a lo suyo vino, y los suyos no le recibían. Y va a representar al Dios que nadie vio jamás, porque el versículo 18 añade, a Dios nadie le vio jamás. ¿Sabe qué? Nadie le vio a Dios jamás. ¿Sabe usted la historia del Antiguo Testamento? Nadie veía a Dios. Había una sentencia determinante. Nadie puede ver a Dios y vivir. Cualquiera que pudiera ver a Dios iba a ser aniquilado en ese instante. Nadie tenía esa capacidad de ver a Dios. Y apenas veían una manifestación de Dios y la gente caía postrada o era aniquilada. Moisés mismo, cuando se le apareció, no soportaba esta situación. Es más, la imagen reflejada de Moisés ante el pueblo cuando bajó del monte, ni siquiera la imagen de Moisés se podía soportar, que era una imagen refleja de Dios. Pero Moisés tampoco vio a Dios. Nadie jamás vio a Dios, nadie. Le tengo una noticia. Nadie jamás vio a Dios. Nadie lo ve ahora, nadie lo verá en el futuro. Qué cosa tan triste. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Pero dice la Biblia, nadie vio a Dios jamás. Cualquiera persona que venga y nos diga, yo sí he visto a Dios, pues está equivocada. Nadie ha visto, nadie ve, nadie verá a Dios. Pero la mejor noticia es esta. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabe qué? Cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Porque Cristo es Dios. El unigénito del Padre. El que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Pablo ha dicho a los colosenses
que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y cuando vemos a Cristo, y cuando aquellos hombres de aquel tiempo vieron a Cristo, entonces conocieron al Padre. ¿No es cierto que el Señor en el capítulo 14 del Evangelio le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo representa a Dios, y no como en un gran drama, sino porque Él es Dios. Testimonio de Tomás, que cuando lo vio resucitado dijo, Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Dios. Pero Jesús lo dijo muchas veces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero hay una forma en que Él lo ha dicho de una manera determinante, contundente. Cada que el Señor Jesucristo dijo, yo soy, implícitamente está diciendo, soy Dios. Porque lo que hace Jesús es que cita o se autoidentifica con esta expresión de Éxodo 3:14. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy, te manda. Yo soy el que soy. Ahora déjeme decirle que Jesucristo no estudió el Antiguo Testamento y entonces vio ese pasaje y dijo, está bien interesante, yo quiero ser Él. Y luego lo repitió y dijo, yo soy. Porque lo aprendió de pequeño. De ninguna manera. Jesucristo dice, yo soy, porque fue Él mismo el que le dijo a Moisés, yo soy. De ninguna manera está haciendo un análisis del Antiguo Testamento. De ninguna manera está copiando lo que dijo Moisés. De ninguna manera se está atribuyendo, como las personas de ese tiempo pensaban, a aquella deidad. Él estaba diciendo yo soy, porque Él mismo, cuando dice yo soy, es el mismo que le dijo a Moisés, yo soy. Y cuando le dijo a Moisés yo soy, lo que está diciendo Cristo de sí mismo es, yo soy, yo represento a Dios, yo soy. Nadie me causa, yo me causo a mí mismo. ¿Sabe qué? Nosotros somos efectos de una causa. Todas las cosas en el mundo son efecto de una causa. A veces los efectos se convierten en causa y provocan otros efectos. Pero esta es la dinámica del mundo. Todos nosotros somos efecto de una causa. Hacemos algo y causamos y hay un efecto. ¿Pero qué creen? Que Jesucristo es la causa suprema. Él no es efecto de ninguna causa. Él se causa a sí mismo. Nadie lo causó. A nadie se le ocurrió. Nadie lo creó. Nadie lo hizo. Él se causa a sí mismo. Y cada vez que dice yo soy, está diciendo soy Dios. Me causo a mí mismo. Nadie me hizo. Por lo tanto, puedo hacer lo que quiera. Porque el mundo me pertenece. Porque nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. El Señor Jesucristo, pues, existe desde siempre. El Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. El Señor Jesucristo representa a Dios. Y en su representación, entre tantas otras cosas, va a decir 7 veces en el Evangelio, yo soy. Y adelante de cada una de estas expresiones va a añadir una metáfora. El camino, la verdad y la vida. La vid verdadera. El buen pastor. El pan del cielo. La luz del mundo. La resurrección y la vida. Todo le pertenece a Él. Pues a este Jesús vamos a conocer mejor. ¿Para qué? Para tener una mejor manera de adorarle y para entender que nuestra existencia aquí se debe a Él como creador. Entender que adoramos a un ser eterno que representa al Padre, al cual nosotros en esta iglesia adoramos. Pues que el Señor confirme la palabra en su corazón. Oremos. Señor, para nosotros es muy difícil entender algunas cosas
como la eternidad, la infinitud. Queremos ponerle principio a las cosas, pero tú, Señor, existes desde siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad. Es difícil de entender, pero lo creemos, porque somos tu pueblo. También entendemos que Jesucristo es el arquitecto, es el creador, es el que hizo todas las cosas. Creemos que Él es la imagen tuya, de este Dios invisible que nadie vio jamás, pero que Jesucristo te representa. Padre, nosotros conocemos a Jesús. Por eso cuando nos dirigimos a ti oramos en su nombre, porque Él te ha dado a conocer. Te conocemos a ti porque lo conocemos a Él. Y sabemos que la Trinidad activa participó en nuestra salvación y en la convicción de tu presencia. Señor, Jesucristo es el gran yo soy, porque es Dios. Déjanos conocerle a profundidad, saber quién es, qué demanda de nosotros, cómo nos relacionamos con Él, cómo se relaciona con nosotros y adorarle en espíritu y en verdad. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.